El sol brillaba intensamente sobre el lujoso hotel frente al mar en la costa de Cornualles, iluminando la escena con una luz dorada que parecía prometer un día perfecto para la boda de Arthur Hawthorne y Eloise Marchand. Las olas rompían suavemente contra las rocas, creando una melodía serena que se mezclaba con la euforia palpable en el aire. En el vestíbulo del hotel, decorado con flores blancas y cintas doradas, Eloise observaba los preparativos con una mezcla de emoción y nervios. Arthur, un hombre carismático con una presencia magnética, se movía entre los organizadores, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Sin embargo, Eloise no podía evitar notar que algo no estaba bien. A pesar de la sonrisa que adornaba su rostro, sus ojos parecían distantes, como si su mente estuviera atrapada en un lugar oscuro y desconocido. Eloise frunció el ceño, sintiendo una punzada de preocupación en su pecho. «¿Qué te pasa, Arthur?», pensó para sí misma, deseando que pudiera abrirse y compartir lo que lo atormentaba. Mientras observaba a su futuro esposo, Eloise recordó cómo habían llegado hasta aquí. Fue un romance inesperado, lleno de risas y momentos románticos, pero también de secretos. Aunque Arthur siempre había sido encantador y cariñoso, había algo en su pasado que a veces parecía acecharlo. Se acercó a él, intentando romper el hechizo de su ensimismamiento. «Arthur, amor, ¿todo bien?», preguntó con suavidad, tomando su mano con ternura. Arthur sonrió, pero su mirada seguía siendo evasiva. «Todo está perfecto, Eloise. Solo estoy pensando en el futuro», respondió, su voz un tanto distante. Eloise sintió que su corazón latía más rápido. Había tantas cosas que deseaba compartir con él, pero su instinto le decía que era mejor no presionarlo en ese momento. Decidida a no dejar que su inquietud arruinara el día, Eloise se dirigió a su amiga Clara, quien había llegado temprano para ayudar con los últimos detalles. En una esquina tranquila de la sala, Eloise le confió sus preocupaciones. «No sé, Clara. Arthur parece tan diferente hoy, como si algo lo estuviera molestando», admitió, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Clara, siempre optimista, sonrió y la abrazó. «No te preocupes, Eloise. Los nervios son normales antes de una boda. Estoy segura de que todo estará bien. Confía en él. Arthur te ama», dijo, intentando infundirle un poco de confianza. Eloise asintió, aunque en su interior la inquietud seguía creciendo. ¿Y si había algo más detrás de esa fachada de tranquilidad? Con el transcurrir del tiempo, Eloise se encontró vagando por los pasillos del hotel, buscando un poco de claridad. Se detuvo frente a una biblioteca pequeña, un espacio acogedor lleno de libros antiguos y una atmósfera de calma. Al entrar, el olor a papel envejecido la envolvió y se sintió atraída por una estantería en particular. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta que uno, desgastado y polvoriento, llamó su atención. Era una carta, un documento que parecía fuera de lugar en aquel entorno tan elegante. Intrigada, Eloise la tomó con cuidado y al abrirla, se encontró con una escritura delicada y elegante. La carta estaba firmada por una mujer llamada Beatrice y contenía referencias a un escándalo que involucraba a Arthur. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué era aquello? Las palabras hablaban de decisiones tomadas en el pasado que habían tenido consecuencias devastadoras para otros. Eloise sintió un escalofrío recorrer su espalda y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Mientras leía, una mezcla de confusión y miedo se apoderó de ella. ¿Qué secreto había estado guardando Arthur? ¿Era posible que su amor estuviera basado en una mentira? Eloise sintió que el aire se volvía pesado y la emoción de la boda se transformó en un torbellino de dudas. Con la carta en la mano,
Se dio cuenta de que su día especial podía estar a punto de convertirse en una pesadilla. Sin embargo, el amor que sentía por Arthur seguía luchando en su interior, dejando una pregunta resonante. ¿Debería confrontarlo con lo que había descubierto antes de dar el «sí quiero»? Eloís se sentó en una de las sillas de la biblioteca del hotel, sus manos temblorosas sosteniendo la carta antigua que había encontrado. La delicada caligrafía de Beatriz parecía bailar ante sus ojos, cada palabra resonando en su mente como un eco inquietante. La revelación sobre el oscuro secreto de Arthur la había dejado angustiada. Una sensación de vacío se apoderó de su estómago. No podía ignorar lo que había leído, y la idea de casarse con un hombre cuya fortuna estaba manchada por decisiones cuestionables la atormentaba. Con determinación, Eloís se levantó y decidió que necesitaba respuestas. No podía entrar en un matrimonio sin conocer la verdad completa. La tarde se había vuelto gris, y el viento del mar soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma participara en su confusión interna. Se dirigió hacia la salida del hotel, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Su primer paso fue encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Arthur. Eloís recordó a un antiguo compañero de Arthur, un hombre llamado Henry, que había trabajado con él en sus primeros años de carrera. No era fácil localizarlo, pero Eloís se sentía impulsada por la urgencia de descubrir más. Después de algunas indagaciones, logró encontrar su número de contacto. Con un nudo en la garganta, decidió llamarlo. Al otro lado de la línea, la voz de Henry sonó sorprendida al escuchar su nombre. «Eloís, no esperaba tu llamada. ¿Cómo estás?», preguntó, su tono amistoso contrastando con la inquietud que ella sentía. Después de intercambiar algunas palabras triviales, Eloís finalmente se armó de valor y planteó la cuestión que la atormentaba. «Henry, necesito saber más sobre Arthur, sobre cómo construyó su fortuna. He encontrado algunas cosas que me preocupan», confesó, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar. Había un silencio prolongado en la línea, y Eloís podía imaginar a Henry pensando cuidadosamente en lo que iba a revelar. Arthur siempre fue brillante, pero también tomó decisiones que no siempre fueron las correctas, comenzó Henry, su voz ahora más seria. Al principio, todo parecía prometedor. Tenía una visión, pero a medida que su ambición creció, también lo hicieron sus métodos. Hubo inversiones arriesgadas y algunos de nuestros socios, no todos actuaban con honestidad. Eloís sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Henry resonaban con lo que había leído en la carta de Beatriz. ¿Te refieres a que su fortuna se construyó sobre decisiones cuestionables?, preguntó, intentando mantener la calma. En cierta medida sí. Hubo situaciones donde se ignoraron las advertencias, donde se priorizó el beneficio económico sobre el bienestar de las personas. No estoy diciendo que Arthur sea un mal hombre, pero no siempre actuó con integridad. La voz de Henry se tornó más baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. A veces, las decisiones que tomamos en nuestra juventud nos persiguen y es difícil librarse de ellas. Eloís sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las dudas que había albergado se convirtieron en un torbellino en su mente. ¿Cómo podría seguir adelante con la boda sabiendo que el hombre al que amaba había estado involucrado en tales actos? La balanza de su corazón se tambaleaba entre el amor que sentía por Arthur y la desconfianza que empezaba a arraigarse en su interior. Mientras colgaba el teléfono, Eloís se sintió atrapada en un laberinto emocional. La imagen de Arthur, con su sonrisa encantadora y su carisma inigualable, contrastaba con la sombra de su pasado. Se preguntó si sería capaz de confrontarlo,
si tendría la valentía de desnudarse emocionalmente frente a él, o si debería seguir adelante y dejar que el pasado permaneciera enterrado. Con la mente agitada, Eloís se sentó nuevamente en la biblioteca, sintiendo el peso de la decisión que estaba por tomar. Miró por la ventana hacia el mar agitado, donde las olas rompían con fuerza, como si el océano también estuviera gritando por respuestas. El amor y la desconfianza se entrelazaban en su corazón, y Eloís sabía que debía enfrentar a Arthur antes de dar un paso hacia el altar. La verdad debía salir a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. El día de su boda se acercaba y cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad y su confusión. Eloís se sentó en un rincón del lujoso vestíbulo del hotel, la luz del sol filtrándose a través de las grandes ventanas y creando patrones de sombras sobre el mármol pulido. En sus manos sostenía una copia amarillenta de la carta de Beatriz, la mujer que había dejado entrever un pasado oscuro de Arthur. A medida que leía una y otra vez, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era realmente Arthur Hawthorne? ¿Era el hombre encantador y generoso que había conocido? ¿O había algo más siniestro detrás de su sonrisa deslumbrante? Mientras los preparativos de la boda continuaban a su alrededor, Eloís no podía dejar de pensar en las palabras de Beatriz. La carta hablaba de un escándalo financiero que había devastado a varias familias, y mencionaba a Arthur como uno de los implicados. Con cada palabra que leía, su corazón se encogía. ¿Era posible que el hombre al que amaba hubiera causado tanto dolor? La angustia se apoderó de ella y sintió que el aire se volvía pesado en sus pulmones. Decidida a descubrir la verdad, Eloís se levantó y buscó el área de la biblioteca del hotel donde había encontrado la carta por primera vez. El silencio del lugar, con sus estanterías repletas de libros y el suave murmullo del mar de fondo, le ofrecía un refugio para sus pensamientos. Comenzó a buscar más información sobre Beatriz y el escándalo que la había involucrado. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la situación. Finalmente, encontró un libro de recortes de periódico que documentaba la historia del escándalo. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras leía los titulares sensacionalistas que hablaban de pérdidas millonarias y la ruina de hombres y mujeres que habían confiado en Arthur y sus socios. Cada artículo que leía parecía clavarle una daga en el corazón. Eloís sintió que la traición no solo era hacia las víctimas, sino también hacia ella misma, por haber puesto su fe en alguien que podría haber sido el arquitecto de su sufrimiento. Mientras se perdía en sus pensamientos, el sonido de la música de preparación de la boda resonaba a través de los pasillos, recordándole que el tiempo no se detendría, que la ceremonia estaba a solo unas horas de distancia. Eloís se sintió atrapada en una red de emociones contradictorias. Por un lado, el amor que sentía por Arthur la mantenía anclada. Por otro, el descubrimiento de su oscuro pasado la empujaba hacia la duda. La ansiedad crecía en su corazón como una tormenta inminente y el peso de su dilema la sobrepasaba. Decidió salir al balcón que daba al mar, buscando claridad entre el ruido de su mente. La vista era espectacular. El océano brillaba bajo el sol como un manto de diamantes y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era casi hipnótico. Eloís se apoyó en la barandilla, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Cerró los ojos y trató de vaciar su mente, pero las imágenes de las cartas y los artículos seguían regresando, como sombras que no podían ser ignoradas. En ese momento de reflexión, Eloís sintió que la presión de su dilema se intensificaba. Amaba a Arthur, pero ¿podía realmente unirse a él en matrimonio sin saber la verdad completa? La idea de enfrentar a Arthur en su día de bodas era aterradora, pero la posibilidad de vivir una vida construida sobre mentiras
era aún más desalentadora. El mar, vasto e indomable, parecía reflejar su confusión interna. Mientras observaba las olas, una mezcla de amor y desconfianza crecía en su interior, y se preguntó si el amor podía realmente superar la verdad que se avecinaba. Finalmente, con un suspiro profundo, Eloís dejó que las lágrimas fluyeran. Era en esos momentos de vulnerabilidad que la claridad a menudo emergía. Sabía que debía enfrentar a Arthur, que debía conocer la verdad detrás de su sonrisa encantadora, incluso si eso significaba arriesgar el amor que habían construido. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que la decisión que tomaría determinaría el rumbo de sus vidas. El gran día de la boda finalmente llegó, y el lujoso hotel frente al mar en la costa de Cornualles brillaba con una luz dorada, como si el mismo sol estuviera celebrando la unión de Arthur y Eloís. Eloís, deslumbrante en su vestido blanco, se miró en el espejo del vestidor, pero su reflejo no era solo el de una novia radiante. Era el de una mujer llena de incertidumbre. Su mente estaba enredada en un torbellino de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Las palabras de Beatriz, la carta que había encontrado, resonaban en su mente como un eco lejano. ¿Era posible que el hombre que amaba, el hombre con el que estaba a punto de casarse, estuviera escondiendo un secreto tan oscuro? Mientras la música comenzaba a sonar y los invitados tomaban sus asientos, Eloís sintió que el peso de su dilema se hacía cada vez más insoportable. Se obligó a recordar los momentos felices que había compartido con Arthur, sus risas, su carisma, la forma en que la hacía sentir segura y amada. Sin embargo, las sombras del pasado de Arthur se interponían entre ellos como un velo oscuro que amenazaba con cubrir su felicidad. A cada paso que daba hacia el altar, sentía que su corazón se dividía entre el amor y la desconfianza. Durante la ceremonia la atmósfera era mágica. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el aire estaba impregnado del aroma de flores frescas. Eloís se encontraba rodeada de amigos y familiares, todos sonriendo, esperando el momento en que ella y Arthur pronunciarían sus votos. Sin embargo, para ella, el tiempo parecía detenerse. Mientras el oficiante hablaba, sus palabras se desvanecían en un murmullo distante. Eloís miraba a Arthur, sus ojos profundos y sinceros, y se preguntaba si realmente podría confiar en él. En un instante de claridad, Eloís decidió que no podía seguir adelante sin enfrentar a Arthur. Antes de pronunciar el sí, quiero, sintió que debía confrontarlo, que era su deber como su futura esposa. Con el corazón palpitante y la voz temblorosa, tomó una profunda respiración y se dirigió a él. Los ojos de los presentes se volvieron hacia ella. La sorpresa y la confusión llenaron la sala. «Arthur», comenzó, su voz apenas un susurro, «necesito hablar contigo, aquí y ahora. Hay cosas que he descubierto sobre tu pasado, cosas que me hacen dudar». El silencio se hizo palpable, como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban fijos en la pareja, la tensión era eléctrica. Arthur, que había estado sonriendo con confianza, ahora se puso rígido. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Eloís», intentó comenzar, pero ella levantó la mano pidiendo que la dejara continuar. «No, por favor, déjame hablar», insistió, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Encontré una carta de Beatriz y descubrí detalles sobre cómo construiste tu fortuna. No puedo ignorar lo que he aprendido. No puedo decir que sí sin saber la verdad completa». Arthur tragó saliva. Su mirada se oscureció por un momento. «Eloís, yo había planeado contarte todo en el momento adecuado, pero nunca imaginé que lo descubrirías de esta manera». Su voz temblaba, y Eloís pudo ver que estaba luchando por mantener la compostura. Las lágrimas de Eloís comenzaron a caer,
y cada una de ellas parecía llevar consigo un fragmento de su confianza. ¿Por qué, Arthur? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué escondiste tu pasado? Los murmullos comenzaron a expandirse entre los invitados. La incomodidad llenaba el aire. Eloís podía sentir sus miradas, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio, pero en ese momento solo podía concentrarse en Arthur y en la batalla interna que se libraba en su corazón. «Te amo, Eloís», dijo finalmente, su voz desgarrada. «Lo que he hecho en el pasado me persigue, pero nunca quise que te afectara. Antes de conocerte vivía en un mundo de sombras, pero desde que llegaste a mi vida, he querido ser un hombre mejor. No sé cómo explicarte las decisiones que tomé, pero lo que más deseo es que entiendas que te amo profundamente». Eloís sintió un torbellino de emociones. Amor, traición, angustia. Todo lo que había querido escuchar de Arthur estaba ahí, pero las verdades que había descubierto también la perseguían. El silencio se alargó, y en ese momento ambos se miraron a los ojos, sabiendo que el destino de su relación pendía de un hilo. Arthur se quedó paralizado frente a Eloís, la mirada de ella llena de lágrimas y una mezcla de dolor y determinación. Las palabras que había escuchado estaban grabadas en su mente como un eco ensordecedor. La revelación del oscuro secreto que había intentado esconder durante tanto tiempo se cernía sobre él como una sombra implacable. A medida que el silencio se alargaba entre ellos, Arthur sintió la presión en su pecho aumentar, como si el peso de su pasado estuviera aplastándolo. Finalmente, tomó una profunda respiración, buscando las palabras adecuadas. Su voz, aunque temblorosa, se alzó en el aire cargado de emociones. «Eloís, no sé por dónde empezar. Lo que has descubierto es verdad. Cometí errores, decisiones que me llevaron a un lugar del que me avergüenzo profundamente. Mi fortuna nunca debió construirse sobre las ruinas de otras vidas». Eloís lo observó con atención, su corazón dividido entre el amor que sentía por él y la traición que su pasado representaba. Arthur continuó, su tono volviéndose más sincero. «Beatriz, ella fue una de las personas que sufrió debido a mis acciones. En su momento, no entendí la magnitud de lo que estaba haciendo. Me dejé llevar por la ambición, por el deseo de tener más, sin pensar en las consecuencias». Las palabras de Arthur resonaban en la sala, llenando el espacio entre ellos con una mezcla de dolor y esperanza. Eloís sintió que su corazón se ablandaba, pero las cicatrices del pasado aún eran profundas. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste esto de mí?», preguntó, su voz quebrándose. Arthur se acercó un paso, la angustia visible en sus ojos. «Tenía miedo, Eloís. Tenía miedo de perderte. No sabía cómo reaccionarías si conocías la verdad, pero ahora veo que mi silencio solo ha causado más daño. Te amo, y eso es lo que me ha motivado a intentar cambiar. He estado trabajando en mi pasado, buscando formas de redimirme». Ambos compartieron un momento de vulnerabilidad, donde el aire se volvió denso con las emociones que flotaban a su alrededor. Eloís sintió que su corazón latía más rápido. «¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?», preguntó, la incertidumbre aún presente en su voz. «Lo sé, y entiendo que recuperar tu confianza no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mi amor por ti me ha mostrado lo que realmente importa en la vida. Quiero construir un futuro contigo, uno que no esté marcado por sombras. Quiero usar mi fortuna para ayudar a aquellos a quienes dañé, para enmendar mis errores». Eloís se sintió conmovida por la sinceridad en la voz de Arthur. La lucha interna entre su amor por él y la desconfianza que había surgido a raíz de su revelación comenzó a desvanecerse. Se dieron cuenta de que, aunque el camino hacia adelante podría ser complicado, había una chispa de esperanza en el aire.
La ceremonia se reanudó, pero el ambiente había cambiado por completo. La tensión que había flotado antes se transformó en una nueva comprensión entre ambos. Eloís miró a Arthur a los ojos, buscando la verdad en su mirada, y ahí encontró la promesa de un amor renovado. Ambos sabían que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero juntos podrían enfrentarlo. Con un leve asentimiento, Eloís tomó la mano de Arthur, sintiendo su calidez en medio del frío de la incertidumbre. En ese instante, la sala se llenó de una nueva energía, la de una pareja que había decidido enfrentarse a su pasado y construir un futuro juntos. Los votos que intercambiaron no solo hablaron de amor, sino de un compromiso mutuo de trabajar juntos en la búsqueda de la verdad y la redención. Mientras pronunciaban las palabras que sellarían su unión, ambos sintieron que el amor verdadero no solo se trata de aceptar lo bueno del otro, sino también de enfrentar lo malo y encontrar la fuerza para seguir adelante. Arthur se encontraba en su oficina, una habitación elegante con vistas al mar, donde las olas rompían suavemente contra la costa de Cornualles. Desde su boda tumultuosa con Eloís había sentido un cambio profundo dentro de él. La revelación de su pasado había sido un duro golpe, pero también un catalizador. La decisión de tomar responsabilidad por sus acciones lo había llevado a una resolución: usar su fortuna para ayudar a aquellos que habían sido perjudicados por sus decisiones pasadas. Con determinación, comenzó a esbozar los planes para una fundación en memoria de Beatriz, la mujer cuyas cartas habían desatado toda la tormenta en su vida. La fundación no solo sería un refugio para las víctimas de escándalos financieros, sino también un programa de educación financiera que ayudaría a las personas a evitar caer en las trampas que él había enfrentado. Arthur se imaginó a sí mismo hablando en escuelas, compartiendo su historia y advirtiendo a otros sobre las decisiones que podrían arruinar vidas. Mientras escribía, una sensación de paz lo invadió. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en el futuro. A medida que las semanas pasaban, la fundación empezó a tomar forma. Eloís, siempre a su lado, se convirtió en un pilar de apoyo incondicional. Juntos, asistieron a reuniones con abogados y contadores y comenzaron a establecer los cimientos de su misión. Eloís se sintió inspirada por la transformación de Arthur. Su amor por él creció aún más al ver cómo enfrentaba las consecuencias de sus acciones con integridad. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Arthur, recibieron una llamada inesperada. Un antiguo socio de Arthur, uno de los que había jugado un papel crucial en sus decisiones cuestionables, había sido arrestado por fraude. La noticia llegó como un torrente de emociones. Arthur sintió una mezcla de alivio y triunfo. Aquellos que habían arrastrado a otros a la corrupción estaban finalmente enfrentando las consecuencias de sus actos. Eloís, a su lado, sostuvo su mano, compartiendo la carga que ambos llevaban. Era un recordatorio de que el pasado podía ser oscuro, pero que la justicia, a veces, tenía su propio camino para salir a la luz. En medio de todo esto, la fundación comenzó a atraer la atención de los medios. Una vez, un hombre temido y criticado, Arthur se convirtió en un símbolo de redención. Las historias de su dedicación a ayudar a las víctimas de su pasado empezaron a resonar con la comunidad. Eloís se sintió orgullosa de su marido. Había pasado de ser un hombre marcado por sus errores a uno que buscaba hacer el bien. Las noches que pasaban trabajando juntos en la fundación fortalecieron su vínculo, llenando su hogar de una nueva luz. Un día, mientras disfrutaban de una caminata por la playa, Eloís miró a Arthur y sonrió. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado? No solo hemos construido una fundación, sino que hemos encontrado una nueva vida juntos, dijo, su voz llena de emoción.
Arthur se detuvo, mirándola a los ojos. No podría haberlo hecho sin ti, Eloís. Tu amor me ha mostrado que siempre hay una segunda oportunidad. Así, con cada paso, Eloís y Arthur se embarcaban en un nuevo comienzo, no solo como marido y mujer, sino como socios en una misión de redención. La vida que habían planeado juntos se había transformado en algo más significativo, un legado que perduraría más allá de sus vidas. Con cada proyecto que emprendían, se reafirmaban en su compromiso mutuo, demostrando que el amor verdadero, cuando se enfrenta a la adversidad, puede superar cualquier desafío. El futuro les aguardaba, lleno de promesas y oportunidades, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera, con el amor como su guía y la redención como su objetivo.